Cuando, cuando digas, voy a... Bueno, entonces los saludo de nuevo. Buenas tardes a todas y todos. Una especial gratitud para con André Duarte, que nos ofrece hoy esta conferencia tan oportuna, como vamos a señalar ahora, y gracias también a Anabela Di Pego, nuestra colega, nuestra compañera de trabajo de todos los días, por traernos esta oportunidad. Como mencionábamos más temprano con Anabela, hoy es el Día Mundial de la Filosofía. No habíamos pensado hace unas semanas atrás en esta conmemoración, pero propuesta por la UNESCO ya desde hace unos años, creo que el tercer jueves del mes de noviembre, pero bueno, nos resultó una buena oportunidad para sumarnos a esta celebración del Día Mundial de la Filosofía y, digamos, duplicada en ventajas, porque la propia UNESCO plantea como tema para esta oportunidad la cuestión de la pandemia y la crisis que la pandemia ha generado en el ámbito vital humano, ¿no? Y por supuesto con su impacto en la reflexión filosófica. Es muy interesante, por lo menos en lo personal, registrar esta temática que propone la UNESCO como la pandemia, esta cuestión trágica, ¿no? Que nos ha estado asolando y todavía está, digamos, sin finalizar, nos ha permitido de alguna manera visibilizar toda otra serie de crisis que venimos sosteniendo en el decurso de la vida humana en las últimas décadas, aunque por supuesto la pandemia no puede menos que interpretarse como un factor que agrava muchos aspectos de esa crisis. Y bueno, la crisis en el plano social, en el plano económico, político, educativo, con distintas peculiaridades y perspectivas, creo que comparte la humanidad entera en este momento. De manera que la conferencia que nos ofrece hoy André Duarte, La pandemia y el pandemonio, ensayo sobre la crisis de la democracia brasileña, representa una vez más casi, digamos, un complemento más que fructífero para este día de la celebración de la filosofía. Otro concepto que creo que vale la pena un poco refrescar, porque suele ser un tema que aparece en el contexto de nuestros grupos de investigadores, de jóvenes becarios y de estudiantes, es la crisis de alguna manera como una demanda específicamente hacia los intelectuales en general y la filosofía en particular, de alguna forma de transformación no por la filosofía misma, sino como posibilidad de impacto en el buen vivir en el ámbito vital humano. Creo que es una perspectiva muy sostenida entre nuestros grupos de investigadores, sin negar la relevancia de los aportes de la tradición, el contexto en el que nos movemos para reflexionar sobre estas cuestiones. Y en ese campo, digamos, de la identificación de las crisis, de la injusticia, de la inequidad, bueno, aparecen muchos temas también como producto de interés de nuestros investigadores, como son las cuestiones de género. Acabamos de terminar un seminario en el ámbito de la UNAM en México, donde el tema es la recuperación
y revitalización de los grupos indígenas, minoritarios o no tanto, en el propio contexto mexicano, los temas de racismo o, bueno, las profundas crisis de la democracia latinoamericana en distintos sentidos. Así que bueno, en homenaje al trabajo de todos, bienvenido André Duarte de nuevo, muy agradecidos por tu presencia y este magnífico tema para impulsar estos propósitos filosóficos que sé que nuestro grupo de investigadores propone fervientemente. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias, André. Me sumo muy cortito al agradecimiento al profesor André Duarte por haber aceptado compartirnos aquí sus investigaciones y el resultado de su último libro publicado en esta conferencia, que como decía Cristina, no solo por el Día Mundial de la Filosofía, sino por la concepción de la filosofía, que ahí se muestra que es este intento de dar cuenta, de diagnosticar y de pensar conceptualmente con la filosofía el presente. Ahí yo leía, cuando leía el prólogo, sentía que estaban esos, ¿no?, esos pilares de Foucault y Arendt en términos de ontología del presente Foucaultiana y de esta exigencia de Arendt de responder a los acontecimientos de nuestro tiempo. Así que agradecerle porque sabemos que en filosofía, bueno, nos cuesta a veces con las herramientas conceptuales pensar lo que nos está sucediendo, y en ese sentido soy lectora y ha sido para mí un maestro André desde que empecé con mis trabajos en filosofía contemporánea y política, porque justamente logra hacer ese ejercicio de pensar los acontecimientos con herramientas conceptuales de la filosofía y de alguna manera darle vida a esos conceptos en relación con las problemáticas que nos interpelan. Así que muchísimas gracias, André. Les lo presento brevemente, creo que casi todos los conocen. Quiero agradecer ahí, que no sé si se desconectó, a Betty Porcel, colega arentiana de Rosario, que nos acompaña, y estaba recién Maite Muñoz, que por ahí tiene problemas de conexión, pero ya va a volver, que está desde México, también de la comunidad arentiana, por supuesto a todos los investigadores e investigadoras del CIEFI, que están acá acompañándonos, Leopoldo, Livio, Ludmila, Daniel, los miembros de mi grupo. Sabemos que es un momento, comentamos, complicado del año, así que les agradezco especialmente por estar, y aunque es muy conocido André, lo voy a presentar brevemente. Es profesor con dedicación exclusiva en el grado y en el posgrado del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal do Paraná, en Brasil. Imparte cursos de filosofía contemporánea, de ética y filosofía política. La mayoría de sus trabajos de investigación tratan temas que van desde la ontología fundamental de Heidegger, biopolítica, diagnóstico filosófico de la modernidad y ética postmetafísica. Ha abordado en sus investigaciones diversos filósofos contemporáneos, ¿no? Y es autor de los libros Pensamiento a la sombra de la ruptura, Política y filosofía en Hannah Arendt, del 2000, Vidas en riesgo, crítica del presente en Heidegger, Arendt y Foucault, del 2010, y el libro que nos convoca en esta ocasión, La pandemia y el pandemonio, ensayos sobre la crisis de la democracia brasileña, del 2020, así que cada 10 años, André, un muy buen nivel de productividad, me lo voy a poner como meta, estoy lejos de eso. Así que bueno, muchísimas gracias, los 3 libros sumamente recomendables, y será un placer para nosotros poder escucharte. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Anabela, profesora Cristina, un gusto conocerla. Y también, bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Veo que están aquí Maite Muñoz, hace muchísimo que no la veo. Betty Porcel también, hace tanto tiempo, y ahora aún más, ¿no? Con eso de la pandemia. Y estamos todos acá, bueno, ansiando el momento en que podamos, de hecho, encontrarnos personalmente. Bueno, yo lo que propongo para hoy
es menos que una conferencia. Me imagino que habrán leído algo del libro, ¿no? que le envié a Anabela. De manera que lo que pensaba hacer es como una visión general, ¿no? De los dos ejes principales del libro. Y acá están mis gatos que no me dejan, siempre están, ¿no? Tienen les encantan las charlas por online. Bueno, yo quería un poco concentrar mi atención en dos puntos, ¿no? Lo que considero como los dos ejes principales del libro, que es un libro que ha sido escrito muy deprisa, es un poco al sabor de los acontecimientos. Después, claro, he continuado con la investigación. Hoy he enviado para una gran editora norteamericana mundial una versión bastante más amplia. Bueno, pero el libro ha sido, bueno, construido entre mayo, junio del año pasado y agosto, cuando se publicó. Ha sido muy, muy rápido y era como un intento de conceptualizar el horror que pasábamos y que felizmente por ahora estamos por salirnos de ello. Pero bueno, el libro está organizado en torno a dos puntos, ¿no? Primero, la idea, la necesidad de diagnosticar el presente, ¿no? De conceptualizar lo que es el acontecimiento de la pandemia en Brasil, porque me parece que es algo bastante singular. Y en segundo momento también pensar todo el problema que se ha puesto para nosotros con el mal encuentro, ¿no? Entre el desgobierno Bolsonaro y la pandemia y todas las consecuencias que afectan a nuestra democracia en este momento. Consecuencias que, claro, han sido muy agravadas por el hecho de la pandemia bajo el gobierno Bolsonaro, pero que son problemas también que afectan a la democracia en general, ¿no? Así que mi reflexión, claro, está muy centrada en el caso de Brasil, pero también y sobre todo en cuanto a un análisis de la crisis de la democracia y de sus posibilidades, de lo que podría operar con fortalecimiento de la democracia. Claro, en este aspecto tiene algo que va más allá de la circunstancia brasileña. Lo que quería hacer era como recorrer a los conceptos de Arendt, Foucault, Butler y otros, pero no para hacerles un análisis más bien profundizado, técnico, pero sí lo que me interesaba era saber si podía utilizar sus conceptos como cajas de herramientas conceptuales para poder comprender qué es lo que pasaba y lo que está pasando aún en Brasil. Así que voy a centrar en este primer momento, que es como una presentación de algunas tesis del libro sobre Foucault, y después pasaré a Arendt y Butler. Pero para decirlo un poco en general, de Foucault me parecían que los conceptos muy importantes serían los de biopolítica y de neoliberalismo, tal como Foucault los ha trabajado, ¿no? En cuanto a Arendt, me parece muy importante de su pensamiento, su concepción de la política basada en el concepto de acción colectiva, así como también su comprensión de la ideología. Y finalmente, Butler, me interesaban también lo que podemos llamar como dimensión ético-política de los movimientos sociales post-identitarios, sus posibles alianzas entre ellos, pero también una cierta concepción de performatividad política, además de sus análisis que tienen que ver con los mecanismos socionormativos que producen discriminación entre vidas importantes, vidas que importan y vidas desechables. Yo quería hacer uso de tales conceptos, de tales autores, lo que supone pensar con ellos y también más allá de ellos, ¿no? Siguiendo las huellas de sus ideas. En el caso de Foucault,
Se trataba, desde mi punto de vista, de pensar lo que sería la constitución de lo que yo llamé como un dispositivo de estrategias de poder, en el cual biopolítica y neoliberalismo se articulan, se hacen complementarios, pero se articulan entre ellos y también con la noción de necropolítica, que es el concepto no de Foucault, sino de Achille Mbembe. En el caso de Arendt, me parece importante articular su comprensión del actuar político con la concepción político-performativa de la democracia de Judith Butler. ¿No? Los dos ejes, ¿no?, principales del libro. En primer plan, claro, un ejercicio conceptual para comprender qué es el hecho de la pandemia y sobre todo en Brasil, sus efectos ético-políticos y la crisis de la democracia que esto impuso en Brasil, y un segundo eje sobre el cual también voy a hablar algo, que es pensar cuáles son las alternativas y mecanismos de fortalecimiento de la democracia actual, y esto va muy en un sentido preciso, que es de poner de relieve las alianzas entre movimientos sociales hacia la justicia redistributiva y movimientos sociales hacia el reconocimiento. Un poco la idea de intentar escapar a la alternativa y argumentar que bien bajo cierta base conceptual, y creo que Butler nos ayuda ahí, sería posible pensar como alianzas entre estos diferentes tipos de movimientos políticos. En cuanto al primer eje, yo quería también huir a la tentación de intentar pensar el evento de la pandemia recurriendo tan solamente a un concepto clave, ¿no? Un poco como pensar que biopolítico, neoliberalismo, que esto sería suficiente para dar cuenta de lo que pasa en Brasil. Y en el mundo, claro, sobre todo la noción de biopolítica ha sido bastante empleada. Me parece que es una noción importantísima, pero no de la manera por la cual el concepto de Foucault ha sido empleado en muchos análisis, sobre todo los análisis que derivan un poco de la manera por la cual Giorgio Agamben comprende la biopolítica, y un poco también Roberto Espósito. Me parecía que sobre todo el tema de la biopolítica ha sido muchísimo trabajado, pero siempre bajo un eje que sería el de la denuncia de los controles estatales sobre la vida de las poblaciones en el curso de la aplicación de políticas sanitarias direccionadas. Y eso, de hecho, no pasó en Brasil. Así que hablar de biopolítica bajo esta manera de entenderla no sería para nosotros de manera ninguna aceptable. Y justamente la idea, ¿no?, de fusionar, ¿no?, de pensar cómo es que conceptos distintos como los de biopolítica, neoliberalismo, necropolítica, cómo es que pueden describir aspectos de este fenómeno complejo, pero también cómo es que pueden también dar una visión más completa y más totalizada de lo que pasó en Brasil. Esto era algo que me interesaba muchísimo proponer, porque en general la gente o bien va a privilegiar el concepto de biopolítica, o bien necropolítica, o bien neoliberalismo, como si tales conceptos pudieran dar cuenta del fenómeno, y me parece que no es así. Me parece que de hecho, sobre todo en cuanto toca a Brasil, era bastante importante comprender cómo es que tales conceptos que dan cuenta de realidades distintas pueden articularse, ¿no? Pueden articularse. Esto era muy, muy, muy importante. Para empezar por el tema de la biopolítica, ¿no? Yo quería proponer la idea que el aspecto más importante de este concepto de Foucault estaría relacionado al tema de lo que se puede llamar como lógica del racismo de Estado, ¿no? Estas operaciones de producción de divisiones y de clivajes entre distintas formas de vida. Lo que
lo que Judith Butler va a calificar como vidas vivibles, ¿no? Vidas dignas y vidas desechables. Acá en Brasil, esto ha sido cifrado bajo lo que yo llamo el modelo ideal del neoconservatismo, el modelo del buen ciudadano, del hombre de bien. No sé si estas expresiones en Argentina suenan, ¿no? En Brasil, el tema del buen hombre, del hombre de bien, esto es la articulación, la sedimentación de un conjunto muy importante de significado. Tiene una dimensión multisignificante, pero a la vez muy también unificadora, de manera a poder separar quiénes son los nuestros, quiénes son los de ellos, ¿no? Los otros. Estos que no caben bajo la etiqueta del hombre de bien, estos que son como acá en Brasil es un poco, son los comunistas, son los que no trabajan, lo que en España se dicen los vagos, los alborotadores, la gente que se vincula a movimientos sociales, los movimientos indígenas, negros y negras, la comunidad LGBTQ. Todo eso es el opuesto del ideal bolsonarista del hombre de bien. Y es ahí, articulando estas divisiones, que la noción de biopolítica ha sido muy, muy importante en Brasil. ¿No? Está la producción de una división binaria irreconciliable entre nosotros y ellos, y claro, esta oposición de manera a establecer un combate muy agresivo, ya sea de manera violencia simbólica o violencia de hecho, en contra a las poblaciones que han sido tajadas como bajo el estigma del otro, de la vejación, para recordar al vocabulario de Judith Butler. Acá en Brasil, lo que me parecía importante era entender de qué manera se han articulado, ¿no? Biopolítica, neoliberalismo, necropolítica. Necropolítica me parece ser el vector predominante, el cual ha incluso tornado más agresivas los efectos colaterales que están implicados en el empleo de estrategias neoliberales y biopolíticas. Así que no era simplemente o una u otra manera de pensar, no, era la tentativa de integrar, ¿no? Y integrar bajo lo que yo llamé como el lema de la necropolítica a la brasileña, que era un hacer morir y un dejar morir, ¿no? Un doble axe ahí para pensar cómo es que eso pasó en Brasil. A partir de la asunción de la necropolítica como vector de discursos, acciones o misiones del gobierno Bolsonaro en cuanto a la pandemia, las tecnologías biopolíticas y neoliberales se han radicalizado y sus efectos colaterales perversos se han cambiado, se han hecho incluso más mortales y han producido incluso bastante más sufrimiento y muerte. Así que quería como enunciar muy general dos ejemplos, ¿no? Para la comprensión de estas articulaciones entre necropolítica, neoliberalismo y necropolítica y biopolítica. Acá en Brasil, el tema de la articulación necropolítica, neoliberalismo, esto se da sobre todo bajo el lema que ha sido muy puesto en destaque acá por el gobierno, que era una cierta disputa, una cierta oposición entre salvar vidas de la población o salvar la vida de la economía, ¿no? Como si fuera posible una cosa sin otra, ¿no? Como si fuera posible salvaguardar la economía si la gente no tiene condiciones vitales para producir, para protegerse, para consumir, etc. Este ha sido un problema, claro, esto ha sido mundial, hemos visto cómo esto pasó a lo largo de todo el mundo, pero acá en Brasil esto asumió un tono muy perverso, ¿no?
Acá en Brasil, desde el principio, el gobierno y sobre todo el presidente ha sido muy claro en que su intento y lo que le importaba era salvar a la economía del Brasil a fines de no perjudicar sus intereses políticos de reelección en las elecciones del próximo año. Desde el principio, Bolsonaro dejó claro que lo que importaba a él era garantizar el movimiento económico y por lo tanto la gente no debería de manera ninguna someterse a medidas de distanciamiento social o de protección, uso de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que importaba era salir a las calles, trabajar, mantenerse vivo, sostener a su familia, ¿no? El riesgo de contaminación y muerte, claro, tendría que ser disminuido e incluso dejado de lado, ¿no? Y es justamente entonces que se van a articular también necropolítica y biopolítica. Pues claro, puesto que el gobierno jamás ha combatido la pandemia por medios científicamente seguros, comprobados, lo que se hizo fue organizarse estrategias discursivas que visaban a motivar y a incentivar a la gente a que saliera a las calles para vivir sus vidas normalmente y ganar su sustento como si nada pasara. Claro, el carácter biopolítico de esa estrategia reside en el hecho de establecer una clara división entre lo que se llamó como los valerosos trabajadores, aquellos que tienen coraje, que salen a la calle, que se van a trabajar, los trabajadores que se han enfrentado al virus como hombres, como adultos responsables, emprendedores, comprometidos con el destino de su país, de sus familias, y por otro lado, los demás, que han sido tajados como, y esto muy explícitamente por Bolsonaro, ¿no? Como críos, como maricones, como gente que no hace más que llorar sus dolores, sus muertos, además de permanecer en sus hogares y demandar atención y cuidados y políticas públicas. Así que la oposición entre ellos y nosotros ha sido cifrada de manera a estimular, ¿no?, la adhesión de la gente al ideal del hombre, del trabajador, del valeroso, del corajoso, de este que se enfrenta a una situación desesperadora, y por otro lado, aquellos que de hecho no les falta el coraje, no se enfrentan a la situación como hombres, como sujetos respetables que deberían ser. Así que se estableció poner de aparte la posición del Estado, y sí esta idea muy claramente de fondo neoliberal: cada uno debía asumir responsabilidad individual por sus vidas, ¿no? Claro, estos discursos han atingido el blanco en se trata de las poblaciones más pobres, que están en Brasil muy habituadas a un cotidiano de abandono, de sacrificios personales, y están acostumbradas, como por decirlo, a garantizar sus condiciones mínimas de supervivencia, porque de hecho faltan, ¿no?, políticas públicas estatales, sobre todo desde los últimos 5 o 6 años, ¿no? Estos discursos del presidente y de su equipo han como legitimado, ¿no?, la conducta de quienes podrían incluso haberse quedado en sus hogares, pero no lo han hecho porque les fue dicho y repetido que eran libres de seguir viviendo sus vidas como si nada pasara, ¿no? De esa manera, biopolítica, neoliberalismo, necropolítica se fueron articulando en un complejo dispositivo de poder que favoreció la debilidad de la salud de la población brasileña, llegamos a más de 600.000 muertos, y favoreció también la debilidad de la democracia en nuestro país. Voy a hablar de eso en un momento. Me parece que en los últimos 30 años la democracia en Brasil jamás ha sufrido tanto como ahora, ¿no? Tanta incertidumbre, tanta inestabilidad. No está asegurado que las elecciones del próximo año ocurran, no está asegurado que si Bolsonaro las pierde, habrá una transición pacífica de poder.
todo esto, lo único que claro está hasta ahora es que o bien los brasileños que se encuentran compromisados con la democracia derrotan a Bolsonaro en las elecciones del 22, octubre del 22, menos de un año, y van con esto también a debilitar el bolsonarismo, que es bastante más ancho que el fenómeno Bolsonaro. O bien esto, o bien Bolsonaro y el bolsonarismo van a destruir las instituciones democráticas y lo van a hacer desde dentro, ¿no? Me parece que este es un aspecto importante. El tornar lo que yo llamé experiencia democrática en Brasil algo sin efecto, reducir la democracia de Brasil a lo que llamé también como una democracia de fachada. No sé si la expresión en castellano, en español se dice, ¿no? Pero una apariencia muy degradada de democracia, ¿no? Y esto es el segundo eje del libro, y sobre esto me gustaría hablar un poquito. El segundo eje, ¿no? Tiene que ver con la manera teórica de entender a la democracia, comprender también su crisis, su relación con las crisis y pensar también cuáles son sus potencialidades en nuestro mundo. Yo creo que la crisis de la democracia no puede ser pensada únicamente de acuerdo con un análisis institucional de los desequilibrios y inestabilidades que muchas veces afectan a tales regímenes. Claro, todo eso es muy importante. En Brasil hay desequilibrios institucionales entre los poderes que son muy evidentes, pero me parece que no se puede dejar de incorporar a tal análisis, este análisis de plan institucional, una discusión de carácter ético-político sobre exactamente la relación entre democracia y demos, entre democracia y justicia social, entre democracia y respeto a la alteridad. O sea, es importante, ¿no?, pensar la democracia como poder del demos y pensar este poder del demos según dos posibilidades que se pueden incluso articular, que son las luchas por justicia social, por redistribución, y las luchas por respeto a la alteridad. Muchas veces pasa que estos dos polos se quedan como aislados, ¿no? Y hay incluso todo un debate para saber si las luchas por redistribución no serían más importantes que las luchas por reconocimiento, por respeto a la alteridad. Y desde mi punto de vista, me parece que sería importante pensar la conjugación posible de estas dos diferentes formas de lucha. Este era un aspecto que me gustaría enfatizar, ¿no? La hipótesis que traté de examinar, de proponer, era un poco la de que la crisis de la democracia contemporánea está relacionada con la difusión global de lo que se puede llamar, ¿no?, como una forma autoritaria de ser en el mundo, que ya no se basa esta forma autoritaria únicamente en estrategias de inclusión normalizadora de la diferencia, sino que se basa también en esta generalización de la promoción de la violencia estatal y no estatal en contra de poblaciones o bien vulnerabilizadas económicamente o bien marginalizadas desde un punto de vista normativo hegemónico, ¿no? Que en Occidente, y en Brasil no es diferente, siempre ha sido el hombre blanco, cristiano, heterosexual, económicamente privilegiado. Estos aspectos me parece que son muy importantes para pensar qué es la crisis actual de la democracia, acá en Brasil, pero también en otras partes. Desde mi punto de vista, ¿no?, me parece que una democracia fuerte es aquella que es capaz de garantizar espacios abiertos para luchas colectivas de poblaciones marcadas por procesos históricos de vulneración, precarización, subordinación, y ya que tales luchas son decisivas para promocionar el tenso y frágil equilibrio entre la defensa de los derechos y el ejercicio activo de la ciudadanía, en su carácter plural, diferenciado, no homogéneo ni unitario, que es lo que intenta promocionar el modelo
neoconservador del hombre de bien, ¿no? Una cierta unidad artificial por medio de la exclusión de la figura del otro, comprendido como abjeción. Me parece también que una democracia pacificada, libre de conflictos, es una democracia frágil, una democracia que no es más que apariencia de democracia. En ese sentido, la democracia vive en crisis, eso es necesario comprenderlo, ¿no? Y aliméntase de crisis, ¿no? Una democracia que está pacificada es una democracia débil. Pero sin embargo, es necesario también comprender que hay crisis que pueden asumir un carácter corrosivo, nocivo, siempre que se intensifiquen los discursos y acciones que intentan deslegitimar la ciudadanía de aquellos segmentos marginales de la población, ya sea desde un punto de vista económico o desde el punto de vista de la normatividad social imperante, ¿no? No por casualidad, la crisis de la democracia contemporánea en Brasil siempre tiende a reforzar la división entre la figura normativa del buen hombre y sus otros. Pensar el poder creativo de la democracia desde la figura indeterminada del demos, y esta indeterminación me parece muy importante en el sentido de no calificar quién es el demos, pero sí entender al demos como el sujeto de las luchas políticas de los excluidos, de los bienes de la ciudadanía. ¿No? Esa es una formulación que me parece muy sencilla, pero que muchas veces no es, de hecho, respetada por muchos teóricos de la democracia contemporánea. Me parece importantísimo, entonces, superar la oposición entre luchas por identidad y luchas por igualdad. Raza, clase, género, sexualidad, etnia, religiosidad deben considerarse en su carácter interseccional. A final de cuentas, ¿cómo es que se puede aceptar como democrática formas de convivencia social y política en las cuales ciertas vidas valen mucho y otras vidas valen poco más que nada? Ese es el tema central a partir del cual yo intento establecer un vínculo exigente entre democracia, justicia social, respeto por la autoridad, diversidad, diferencia, ¿no? No hay manera de pensar una democracia en la cual las mujeres, las poblaciones negras, indígenas, quilombolas, las poblaciones tradicionales, la población LGBTQ, las poblaciones que no practican la fe cristiana, que en Brasil hay mucha gente, no es posible pensar como democrática una forma política en las cuales estas poblaciones están sujetas a relaciones de poder cotidianas que hacen con que sus vidas valgan bastante menos que las vidas de otros. Desde ahí, esta idea, ¿no? La tesis de que una democracia se encuentra en crisis aguda o crisis terminal y una crisis que corroe la democracia desde adentro, cuando exactamente tales poblaciones históricamente vulnerables y sujetas a procesos históricos de precarización son convertidas en objeto de abandono y blanco de discursos y acciones políticas que difunden el odio y la violencia en contra de ellas. Eso es exactamente lo que está pasando en Brasil desde el año 2015 en general, y esto es también un proceso que se acentuó muy fuertemente entre 2018-19, ¿no? Entre el periodo de la campaña electoral de Bolsonaro y su primer gobierno. Y claro, todo eso se agravó todavía más durante la pandemia, ¿no? Y no es por nada que los ataques de Bolsonaro a estas figuras de la alteridad, entendida como abjeción, todo eso no hace más que incrementarse en nuestro país desde el 2015. Y aquí me parece que Arendt nos interesa mucho, y aquí me parece que Arendt tiene mucho que decirnos, ¿no? Porque sobre todo para Arendt, y esto es algo que vengo enfatizando desde hace mucho en mis textos, para Arendt la política no se limita al nivel de las acciones y los discursos ubicados en los marcos institucionales políticos en un sentido jurídico político estricto, ¿no? Los parlamentos, tribunales, etc.
La polis, Arendt es muy clara en cuanto a esto, ¿no? En la condición humana. La polis no es un lugar institucional específico, prealable, predefinido, sino que es una experiencia política, ¿no? La experiencia de lo que pasa y que se establece cuando una pluralidad de hombres y mujeres se encuentran, discuten, debaten, toman cursos de acción en común, pero no necesariamente de manera homogénea, ¿no? Unitaria. Entonces, el elemento básico y esencial para pensar la política y para pensar, me parece, y esa es la lección de Arendt para pensar la renovación de la democracia contemporánea, me parece que pasa, claro, por la acción colectiva, sin una concepción predeterminada de cuáles son los espacios políticos a priori, ¿no? Y esto me parece que es justo lo que Butler ha descubierto releyendo a Arendt, ¿no? Sobre todo desde Who Sings the Nation, pero también en su penúltima obra, ¿no? En Brasil ha sido traducido como Cuerpos en Alianza, pero en inglés es el tema de la asamblea, ¿no? De una teoría de los estar juntos, ¿no? De estar junto político. Esto Butler lo sacó a partir de Arendt y sobre todo del tema arendtiano del derecho a tener derechos. Eso es muy interesante, me parece, y muy actual, pues parte de la idea de que precisamente son las poblaciones carentes de derechos y otros bienes de ciudadanía que no por casualidad son también las poblaciones minoritarias desde el punto de vista de su posición marginal en relación a las normas sociales hegemónicas. Pues bien, son estas poblaciones justamente, precisamente, aquellas que dinamizan la vida democrática y lo hacen cuando se unen y luchan colectivamente por los derechos de los cuales carecen, ¿no? Esta interpretación político-performativa del derecho a tener derechos, eso me parece que es algo muy luminoso que Butler saca de Arendt, y yo en particular estoy muy de acuerdo con su manera de comprender este tema, ¿no? Del derecho a tener derechos, y es una lectura que va muy distinta de aquella que Sila Ben-Hadid, por ejemplo, ha propuesto en su obra El derecho de los otros, ¿no? Y es acá también que se podría como articular, ¿no? La comprensión arendtiana del actuar político con la comprensión performativa de la democracia que se encuentra en Butler, de manera vincular democracia con el poder del demos y entendiendo, ¿no? Este demos a partir también de una cierta apropiación que yo he hecho de ciertos textos de Jacques Rancière, sobre todo su libro muy conocido, El odio a la democracia, ¿no? El poder del demos, del pueblo, es pensado por Rancière, como sabemos, como una lucha constante por la expansión de la esfera pública contra las fuerzas sociales que imponen su privatización, en línea con los intereses sociales, económicos de toda forma de gobierno oligárquica. Bueno, de esta perspectiva, la democracia se renueva y se fortalece a través de luchas colectivas que apuntan a redefinir y ampliar los límites institucionales y legales de la noción misma de ciudadanía, con el fin de abarcar a nuevos ciudadanos, ¿no? La redefinición del ámbito institucional de la ciudadanía. Esto pasa por las luchas políticas de aquellos que están, de hecho, excluidos o amenazados de exclusión de esta esfera de la ciudadanía. Para una interpretación político-performativa de la democracia, es necesario comprender los efectos políticos democráticos que resultan de las luchas políticas llevadas a cabo por quienes se encuentran privados de derechos y ciudadanía, y por el hecho empiezan por ejercer tales derechos de los cuales se encuentran privados cuando se reúnen y cuando proponen sus demandas, ¿no? Es a partir entonces de esa condición de privación que se constituyen nuevas fuentes de poder que esperamos sean capaces de traducirse en la conquista efectiva
de nuevos derechos, ¿no? Era un poco este panorama general que quería presentar a ustedes y luego pasamos entonces a una discusión, a una charla. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Bueno, abrimos a comentarios, somos un número, pueden levantar la mano o directamente intervenir por aquí. Yo tengo algunos comentarios, pero primero quisiera abrir la discusión. Y Maite, André te dejó un saludo. Allá en México son ahora las 16 horas y tenía un examen. Claro. Así que te dejo felicitaciones por el libro y bueno, ojalá tengamos ocasión el próximo año de encontrarnos personalmente en algún evento. Claro. ¿Puedo preguntar brevemente, André? Bueno, muchísimas gracias por tu exposición interesantísima, con las ciertas diferencias que podemos advertir que conocemos entre Brasil y Argentina en este momento, ¿no? De todos modos, hay muchísimos muchos puntos en común. Esa política necropolítica, ¿no? de Bolsonaro que explicaste, que conocemos, ¿fue homogénea en todo Brasil o hubo diferencias por estado? ¿O hubo estados que se diferenciaron claramente de esa posición? Bueno, ¿no? ¿Se entiende? Hubo, digo, claro. políticas estaduales que tuvieron un rechazo crítico, fuertemente crítico a esa política bolsonarista. Claro. Sí, acá, bueno, la posición del gobierno federal ha sido una sola y de desprecio. Y bueno, el descuido, desgobierno, ¿no? La idea de desgobierno me interesa mucho, no en el sentido del caos, pero sino en el sentido de la producción muy intentada del caos, ¿no? Desgobierno como producción del caos. Y esto fue generalizado por todas partes, ¿no? Y hubo, de hecho, estados, provincias acá, que se han alineado, que se han aproximado bastante de esta posición de Bolsonaro, y a la vez hubo también provincias como por ejemplo la provincia más importante, más fuerte económicamente de São Paulo, que se ha alejado de Bolsonaro, ¿no? El gobernador de São Paulo ha sido elegido con base en su proximidad a Bolsonaro, seguía muy próximo, cuando llegó la pandemia, claro, se distanció. Pero lo que importa acá es que, claro, como Brasil tiene dimensiones continentales, no hemos podido como aferir una diferencia muy evidente entre qué es lo que pasó entre estados en donde gobernadores y prefectos han tomado ciertas medidas más de contención y otros estados en los cuales no hubo tales medidas, porque esto varía muchísimo de acuerdo con la región, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Manaus, la capital de Amazonia, en el norte, es uno de los sitios en donde la situación ha sido la más escalofriante. Exacto. Por un descuido absoluto, pero si vamos a comparar la dimensión de la mortalidad en Manaus o en São Paulo, tendríamos la impresión que Manaus no ha sido nada y São Paulo ha sido un horror. Así que esta comparación es muy difícil de establecer, ¿no? Pero sí hubo diferentes manejos de la pandemia. Y claro, esto también diferentes manejos a lo largo del tiempo, porque ni siempre un gobernador o un prefecto que tomaba medidas más enérgicas de contención, de distanciamiento social, etc. Esto pasaba por unos cuantos meses y luego se relajaba y la situación empeoraba y volvíamos a una situación un poco más contenida. Pero finalmente
en términos de política pública, de campaña, de direccionamiento, de gobierno, por decirlo claramente, ¿no? Conducción de conductas, no ha habido campaña en nombre de la protección de las vidas. Esto quedó muchísimo a las espaldas de los individuos, de sus posibilidades individuales de hacerse una reclusión o no. Claro. Y el descuido ha sido, sí, generalizado, y las consecuencias han variado a lo largo del tiempo, dependiendo. Había momentos en que São Paulo era el horror, había momentos en que era la ciudad de Río, había momentos que era Sí, sí, Manaus, sí. había momentos que era Curitiba, mi ciudad. Esto dependía de flujos de contaminación que no se ha podido identificar. Lo que se identifica es la ausencia absoluta de Claro, política concebida de manera unificada, claro. cuando acá en Brasil tenemos el Sistema Unificado de Salud, ¿no? Sí, Que sí. es una institución que podría haber detenido el número de contaminaciones y muertes. Hay mucho estudio epidemiológico que propone algo como un excedente de 400.000 muertes que se podrían haber evitado en caso del gobierno de Brasil haber asumido una política más clara. Muchas gracias. Sí, gracias. Daniel, pasó la palabra. Ahí estoy, tenía que activar el micrófono. Bueno, muchas gracias, André. Muy interesante, digamos, espero poder hacerme del libro para llevar adelante su lectura. Me interpeló en varios sentidos. Un breve comentario y la pregunta, ¿no? Digamos, a propósito también de lo que preguntaba recién Cristina. Bueno, en principio, me interesa, digamos, poder hacer digamos, si podía profundizar esta lectura que está haciendo respecto de, bueno, que hay condiciones de posibilidad que llevan adelante a Bolsonaro o que permiten que Bolsonaro se constituya como presidente. Y en ese sentido me parece, digamos, esto muy interesante, digamos, que el bolsonarismo es mucho más amplio y más extenso que Bolsonaro, Sí. pero hay una retroalimentación ahí respecto de cómo esos grupos o esos sectores de la sociedad se vinculan con una concepción de la solidaridad, de la vida, de la ciencia, etc. Y en ese punto, digamos, recupero digamos, esta vinculación que también usted traza, digamos, recupero, digamos, esta frase que inicia la Carta a la Humanidad, que aparece, digamos, bueno, en varios diarios, una frase de alguien que habla de, digamos, de los tiempos oscuros, donde las peores personas pierden el miedo y las mejores personas pierden la esperanza. Lo que me preguntaba es, digamos, en ese encuentro de cosmovisiones, en la experiencia de la democracia, digamos, ¿cómo se sale? Puede ser, digamos, claro, cómo se, digamos, porque también la experiencia de la democracia ha permitido que aparezcan esos sectores bolsonaristas, por ponerle una categoría. Digo, bueno, esa es un poco la pregunta, digamos, si lo que hay que recuperar es la experiencia de la democracia, también, digamos, cómo evitamos que las patologías de la democracia terminen construyendo a estos sectores que laminan desde adentro. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por tu cuestión. Claro, en el libro, como se trataba de un ensayo, ¿no? Y un ensayo breve, yo no abordé lo que estaba por detrás históricamente, temporalmente, de la llegada de la pandemia, ¿no? Después, en un otro texto, yo hice como
como un necesario recorrido histórico, ¿no? Por comprender cuáles habían sido las condiciones de posibilidad políticas para que Bolsonaro llegara al poder. Porque de hecho, acá en Brasil ha sido un poco como en el caso de Trump. ¿Sabes? El día tal en el cual abres el móvil en la cama y descubres que Trump ganó las elecciones, ¿no? Y acá en Brasil, si uno dijera Bolsonaro va a llevarse la presidencial, vamos a ver, primer semestre de 2018, nadie se lo creería, ¿sabes? Era algo muy impensable. Pero a la vez que Bolsonaro, que durante 30 años ha sido como un diputado inexpresivo, alguien que poco importaba, hay toda una historia por medio de la cual se fue cambiando un poco, fue como galvanizando, ¿no? Como concentrando en sí mismo, en su figura, en su retórica, todo el odio hacia la democracia que también se encuentra en Brasil, se encuentra en muchas partes, ¿no? Pero en Brasil eso tiene toda una historia que va de mano también con la criminalización de los movimientos sociales, con todo un proceso que acá en Brasil ahora se llama de lawfare, como de inversión de principios legales, por los cuales, por ejemplo, el presidente Lula se ha sido llevado a la cárcel, ¿no? Por más de un año y medio. Procedimientos legales que se justificaban en nombre de la lucha en contra de la corrupción y que han favorecido muchísimo a que se criminalizaran los movimientos sociales, los movimientos políticos de centro-izquierda y de izquierdas en Brasil. Se fue creando a lo largo del tiempo, diría, eso va un poquito más hacia 2011, cuando tuvimos manifestaciones públicas muy fuertes y muy misteriosas que cabe también interrogar, pero desde 2015, desde el comienzo de 2015, la campaña por el impeachment de Dilma Rousseff, que ha sido también un impeachment muy cuestionable legalmente, todo esto fue creando una atmósfera, fue creando condiciones para la criminalización de lo que fuera compromiso social, de lo que fuera compromiso político de centro-izquierdas. Y claro, todo eso al principio interesaba a fuerzas políticas de centro-derecha y derecha, pero finalmente el sector que finalmente resultó victorioso fue la extrema derecha. Se pensaba a cierto momento que sería posible detener Bolsonaro de maneras institucionales. Finalmente eso no logró ser posible y lo que tenemos es un poco, hoy día la situación está un poco más equilibrada, pero a un costo muy alto, que es la necesidad de interferencia de la Suprema Corte a todos momentos, ¿no? Porque de no ser la Suprema Corte, que despertó de su sueño dogmático hace poco tiempo, de no ser por la acción del judiciario, ciertos sectores del judiciario, estaríamos bajo una situación muy catastrófica. El 7 de septiembre, que es la fecha nacional independencia, bueno, ha sido todo un escándalo, ¿no? Bolsonaro incluso tuvo que pedir disculpas a ciertos jueces de la Corte Suprema por haberles ofendido públicamente de manera absurda. Así que la situación muy complicada y tiene que ver mucho con esa idea de que el bolsonarismo es más amplio que Bolsonaro, ¿no? Y esto que mencioné, que tú lo repites. Hay toda una, ¿cómo decir? Hay toda una camada de desconfianza hacia la democracia en Brasil y el trabajo que ha sido hecho en contra de las administraciones del gobierno de los trabajadores han contribuido muchísimo para este desgaste de la política en Brasil, hasta el punto en que la alternativa política que quedaba para mucha gente ha sido
a la posición bolsonarista, la posición Bolsonaro. Claro, pero también a la vez era importante no sucumbir al miedo y también cultivar algo de esperanza. Y desde mi punto de vista, claro, como profesor, como académico, mi forma de mantener una cierta luz de esperanza fue justamente dedicarme a pensar lo que pasaba. Porque durante largo tiempo, yo diría desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, la situación de desesperación ha sido muy grande. Por no saber cuándo la vacunación empezaría, por no saber cuándo los índices de contagio y muerte disminuirían, por no saber incluso, y no lo sabemos, qué es lo que pasará políticamente el próximo año. Nos parece claro ahora que la pandemia estará seguramente más controlada por el hecho de que Brasil tiene un histórico de vacunación y de adhesión a procedimientos de vacunación desde hace mucho tiempo. También por el hecho de que la variante Gamma produjo un horror impresionante en Brasil, de manera que la gente que se contaminó con la Gamma no se está contaminando con la Delta, lo que, bueno, al costo de 600.000 muertes, estamos hoy por hoy mejor. Pero sabemos que la pandemia, imaginamos que la pandemia estará más controlada, pero políticamente no tenemos idea de lo que va a pasar en nuestro país. Bueno, cuando esto pasa con el grado de inestabilidad es tan grande, tan fuerte, eso significa que la democracia en Brasil está muy gravemente dañada, ¿no? Y hace falta pensar este daño y hace falta pensar alternativas para este daño, ¿no? Y era lo que un poco intentaba hacer de manera muy breve, al modelo ensayista en este libro. Y lo intento desarrollar un poco más en la versión en inglés que he enviado a la Routledge y a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Está en proceso de revisión. Bueno, hay dos preguntas en el chat que leo, después yo también Sí. leo ahora dos porque están relacionadas. En Argentina, Livio Matarolo, hace este comentario y pregunta. En Argentina, uno de los valores más referidos al momento de discutir las medidas de cuidado fue el de la libertad, en su interpretación como ausencia de restricción. Dicho brevemente, el aislamiento atenta contra las libertades básicas. Me gustaría saber entonces si en Brasil también se apeló a ese mismo valor bajo esa interpretación, por un lado, y si desde los marcos teóricos referidos en la presentación hay alguna herramienta para poner en discusión esa interpretación generalmente aceptada por el otro. Muchas gracias. Y leo la otra. Gracias. La otra de Leopoldo Rueda. Hace unos días ha vuelto Moro al Brasil, juez que condenó a Lula y exministro de Bolsonaro. En su vuelta se afilió a un partido con intenciones de ofrecer una candidatura. ¿Cómo evalúa esa candidatura para la democracia brasileña? ¿Cree que esa candidatura podrá fortalecer la democracia encauzando un sector conservador que no quiere más a Bolsonaro? Esas son las dos preguntas. Bueno, dos preguntas, ¿no? La primera un poco de carácter más teórico, ¿no? El tema de la libertad ha sido muy central en muchísimos discursos de Bolsonaro, pero y claro, de esta manera, ¿no? La libertad, pero ahí hace falta cuestionar cuál libertad, libertad para quiénes, libertad para qué, ¿no? El gobierno desde siempre ha dejado un mensaje muy claro. Nosotros defendemos la libertad del individuo, del hacer como les dé las ganas, bueno, la libertad de moverse, la libertad de poder ir, andar, trabajar y moverse. Y incluso llegó un momento en el cual Bolsonaro decretó que los prefectos y gobernadores que intentaban sostener medidas legales de aislamiento
estaban como que usurpando su poder y imponiendo como que un estado de sitio, para ver cómo los conceptos son manejados de manera muy, muy arbitraria, pero muy efectiva. Pero porque Bolsonaro pudo aparecer públicamente para mucha gente como aquel que defendía la libertad de la gente, ¿no? Es un poco como transformar la naturaleza del debate. No se trata más de cuestionamiento político y saber, bueno, cuáles son las responsabilidades políticas en términos de políticas públicas colectivas del Estado, pero sí lo que importa es saber qué es lo que incumple a mí, qué es lo que yo en cuanto individuo puedo y debo hacer, ¿no? Esta idea de una responsabilización individual ha sido muy, muy fuerte. Y claro, como vivimos en un contexto neoliberal, no solamente en Brasil, pero muy fuertemente acá por este momento, todo esto ha sonado un poco como una melodía conocida para mucha gente en Brasil, y sobre todo para la gente más necesitada, para la gente pobre que carecía justamente de condiciones para permanecer en sus casas. El auxilio emergencial acá en Brasil, esto ha sido como que arrancado al gobierno, porque al principio no le interesaba proponerlo. La idea era: la gente debe salir a la calle, la gente debe enfrentarse al virus, la gente debe contaminarse, enfrentarse al virus y luego estarán inmunizados naturalmente, lo que es una formulación muy, muy distorsionada de lo que se llama la inmunidad colectiva, ¿no? Y Bolsonaro sabe muy bien cómo enunciar la música que va a sonar inmediatamente de manera muy convincente a largas parcelas de la población. Y claro, y aún podía contar con esta idea de que era un defensor de la libertad. Mucha gente evidentemente cuestionó esta comprensión, incluso la Suprema Corte tuvo que determinar que los estados y las provincias y los municipios sí tenían parte, tenían autorización para establecer sus propias medidas en conformidad con evaluaciones científicas. Y claro, el movimiento siguiente del gobierno Bolsonaro ha sido decir, bueno, si finalmente la gente está sufriendo, si la gente pasa el hambre porque no puede trabajar, etc., la culpa no es del gobierno federal, sino de aquellos gobernadores y prefectos que han intentado establecer condiciones sanitarias mínimamente dignas de supervivencia. Así que hay un juego de manipulación constante, ¿no? Que es el sentido de libertad, libertad para quienes, cuál libertad, etc. Así que es todo un debate en curso, ¿no? Y es muy importante poner de relieve cuál es la interpretación neoliberal de libertad que el gobierno manipula de manera muy, muy orgánica. Porque también está eso, ¿no? Bolsonaro, como no es un tipo cultivado, pero no hace falta serlo para ser un buen político, ¿no? Lula tampoco es cultivado en términos de títulos académicos, etc. Pero tiene una sensibilidad política, ¿no? Pero el problema es que Bolsonaro tiene la sensibilidad política adaptada a lo peor de la historia política brasileña, que es el momento más duro de la tortura, de la represión durante comienzos de los 70 en la dictadura. Esto es lo que sensibiliza a Bolsonaro y tiene mucho refino en su capacidad de manipular este ideario autoritario, ¿no? Y traducirlo en palabras que muchas veces son muy sencillamente comprendidas y aceptadas como verdad por parte de la población. Así que Bolsonaro es muy experto en torsionar conceptos, ¿no? Y en eso está muy bien informado, no es simplemente intuición, tiene también muchos contactos, sobre todo sus hijos y ciertos parlamentarios e incluso también personas de la élite económica de Brasil que tienen mucho contacto con la extrema derecha internacional. Así que los procedimientos que Trump adoptaba en Estados Unidos muchas veces, con cuestión de horas o días,
llegaban acá en Brasil y ganaban su coloración nacional. Así que Bolsonaro no es un actor inexperto, sabe muy bien qué es lo que hace, sabe muy bien cómo calibrar su discurso, aunque parezca torpe, y muchas veces lo es. Mucha gente incluso se deja llevar por la torpeza de los discursos de Bolsonaro y no comprende que hay como metodología en tal torpeza, ¿no? Y que sabe lo que hace. En cuanto al juez Moro, ¿no? Esto, la gente se esperaba eso, ¿no? Que volviera a Brasil y que se candidatara, ¿no? Esto es acá lo que se está llamando, y desde hace mucho, que la gente que se desilusionó con Bolsonaro, de derechas y de centro, y no quiere una vuelta hacia el gobierno de Lula, busca desesperadamente lo que se llama la tercera vía, ¿no? Ni Bolsonaro ni Lula, ¿cuál? Bueno, Moro. Todo, no se puede decir, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Mi apuesta es que su candidatura no va muy lejos. Hasta ahora no ha funcionado, ¿no? Las encuestas que se han hecho no muestran mucha fuerza, pero ahora sí se ha vinculado a un partido sin expresión, un partido conservador, que es como un partido de alquiler, ¿no? Está ahí para ver a quién se interesa en tal momento, no tiene consistencia. Moro, claro, sigue siendo una alternativa muy querida por sectores conservadores de Brasil, que no pueden más soportar a Bolsonaro, la gente que se decepcionó con Bolsonaro, gentes que tampoco, que siguen bajo los efectos políticos de la campaña anti-Partido de los Trabajadores, que ha sido impresionante. Yo diría, del 2015 al 2018, nunca he visto una campaña tan contundente de descalificación. Hubo momentos en que bastaba que hubiera una aglomeración de gentes apoyadores de Bolsonaro y uno se pasaba por la calle en una t-shirt roja y podía haber una pelea porque el tipo ese sería un comunista o cosa que sea, ¿no? Y la gente muchas veces ni siquiera lo comprendía, qué era lo que pasaba. Así que ha sido una campaña de difamación, de violencia muy, muy, muy intensificada. Y claro, esto dañó muchísimo la democracia brasileña. El hecho de que la deposición de Dilma, sus bases legales han sido muy frágiles, pero ha sido un movimiento de fuerza política muy intensa. Todo eso dañó mucho la situación y claro, quedó ahí un vacío que puede que sea ocupado por Moro, pero no sé, me parece difícil porque Lula no está propiamente en campaña, aunque la gente sepa que va a candidatarse, y todas las encuestas muestran algo como un 45-49% de intención de votación. Pero vamos a ver, ¿no? Brasil, lo que la pandemia nos ha enseñado sobre todo es que la inestabilidad política de acá está en niveles muy altos, de manera que lo que pasa hoy en 4 meses puede que esté completamente diferente, ¿no? Y esto es parte también al nivel institucional, ¿no? Que no es el nivel que yo privilegio en mi libro. Al nivel institucional la situación es muy crítica porque de no saber ni siquiera si habrá elecciones, ¿no? Bolsonaro ha un poco disminuido su campaña en contra del sistema electoral, las urnas electrónicas, pero seguramente va a volver a carga con todo eso el próximo año. Y claro, la mentira, la desinformación, una producción impresionante de contenido fake, producido de manera industrial, financiada con mucha articulación. Todo esto es muy dañoso para la democracia de Brasil.
pero desde mi punto de vista el problema crucial es esta calificación de todo lo que sea organización política como algo que se acerca a lo criminal, a la objeción, a la disfuncionalidad, etc. Eso me parece que es lo que daña el corazón mismo de la experiencia democrática en Brasil. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un comentario, consulta, porque bueno, a raíz de la lectura del libro y viendo un poco en comparación con la situación argentina, que casi las podríamos poner como, ¿no?, en las antípodas. Por un lado, el gobierno o el desgobierno de Bolsonaro, digamos, incitando a salir, digamos, a salir a trabajar, a este modelo de hombre de bien y de hombre de familia que acepta el desafío, digamos, de asumir su responsabilidad, ¿no? Todo ese discurso sustentado en la libertad, como señalaba Livio, y acá tuvimos una política, podríamos decir, de cuidado, de mucha prudencia, de muchos meses de aislamiento, sobre todo en manos del Ministerio de Salud, ¿no? Que podríamos decir frente a la importancia casi unilateral que en Brasil tuvo la dimensión económica, digamos, de mantener la vida ciertamente normal, para mantener en marcha la economía. Acá hubo una primacía de una perspectiva de salud pública, que incluso, bueno, a veces ha sido criticada por no contemplar de manera más flexible la dimensión económica. Entonces creo que podríamos poner casi como modelos, por lo menos regionales, que han funcionado en altos niveles de contraste, digamos. Y sin embargo, cuando estaba relevando un poco los datos de cómo ha proseguido, porque es cierto que aquí no tuvimos ningún colapso, es decir, nunca los sistemas sanitarios estuvo colapsado, ¿no? No tuvimos nunca el colapso del sistema de salud, que creo que eso es justamente una virtud de las políticas que se tomaron. Pero a medida que pasan los meses, nosotros ya tenemos más de 116.000 muertos por COVID, y en relación con la proporción de habitantes, estamos en un número no muy lejano de Brasil, lo que me llamó poderosamente la atención cuando me puse a rastrear. En Brasil, habiendo, como vos señalaste, pasado los 600.000, estamos en aproximadamente 2.800 muertos por millón de habitantes, y en Argentina estamos en 2.500 muertos por millón de habitantes, lo cual sitúa a Brasil y Argentina entre los 10 países con mayores con mayor mortalidad por el COVID en el mundo. Más allá de las discusiones de los datos de otros países que no quedan claros. Y ahí lo que me preguntaba, que es un poco, ¿no?, es, bueno, ¿no?, ¿cuánto finalmente hay de impacto? Y estos cuadros de los países con mayor mortalidad, que lo encabeza Perú, o sea que las zonas más afectadas son, cuando vemos estos países de los 10 más afectados, con mayores muertos, está América Latina y Europa del Este. Y el único caso que está Estados Unidos, ¿no?, por fuera de América Latina y Europa del Este. Pero digo, ¿cuánto hay, aparte de las particularidades del sistema norteamericano, de que no tiene un sistema de salud, digamos, ¿no?, público, cuánto hay de cuestión geopolítica ahí, que finalmente, más allá, o aún con políticas tan disímiles en países de la región, no tengamos una diferencia más sustantiva en cuanto al impacto de la pandemia en muertos? Por supuesto que no deja de ser algo loable que nos haya colapsado el sistema de salud, ¿no? Pero me hace como revisar respecto de eso, ¿no? ¿Cuáles son la dimensión geopolítica respecto del desarrollo de los sistemas de salud, ¿no?, y de cómo finalmente el impacto se siente considerablemente en regiones consideradas, por decirlo de algún modo, tercer mundo, subdesarrolladas, Europa del Este y América Latina. Así que esa tenía, ¿no?, ¿cómo ves, digamos, en esta situación regional en relación con, bueno, las cuestiones, de nuevo, desigualdades geopolíticas de distribución de poder en el mundo, que también tiene que ver con la distribución de la vacuna, con cuándo empezó la vacunación, ¿no?
Bueno, eso es algo que me queda dando vueltas. Y después otra cuestión en relación con la democracia, que te agradezco mucho, me resultó muy movilizador, bueno, este análisis de la crisis y también de repensar, ¿no? Una dimensión frente a ciertas posiciones de la democracia. Sin demos la democracia en este nivel de conflictividad a partir de la movilización, ¿no? Y de la organización de los sectores vulnerables, y cómo hacen a que podamos pensar el demos, pero no dado en términos nacionales o en términos, sino justamente como algo que está en disputa, justamente ese mismo demos, y que es sujeto a partir de sujeto objeto de redefiniciones y de luchas políticas, y que ahí reside, ¿no? Un poco esta posibilidad de revitalización de la democracia, ¿no? Entonces en eso coincido plenamente en que una democracia pacificada en realidad terminaría, digamos, como así cercenando justamente la vena o el núcleo por donde pasan las posibilidades de revitalización de la democracia. Pero ahí la pregunta venía, comparto plenamente esta posibilidad de revitalización a partir de la ampliación del demos y de la movilización. ¿Y pensás que habría también posibilidades de esa democratización tenga algún impacto en la organización institucional, o solamente la potencia democratizadora pasaría por estas irrupciones que reorganizan, ¿no? el contorno del demos? Esa era un poco la pregunta, orientada por cierta lectura que yo tengo de Arendt, un poco en cierta discusión con Rancière, y esta formulación muy paradójica que ella dice de la institucionalización de la desobediencia civil, ¿no? Si no habría forma de institucionalizar la desobediencia civil, esta movilización política por fuera de las instituciones, ¿no? O si solo nos tenemos que pensar estas dimensiones como en conflicto. Gracias, André. Claro. Bueno, cuanto a tu primera cuestión, muchas gracias, ¿no, Anabela? Me parece así que la situación... Déjame simplemente cerrar la puerta acá un minuto. Bueno, me parece que lo que cuenta, ¿no? En cuanto a la dimensión política del caos acá en Brasil, esto tiene que ver, me parece, con dos aspectos, ¿no? En primer lugar, con esta idea, y ahora hay estudios, ¿no? de gente, epidemiologistas, que intentan crear modelos para calcular cuántas vidas habría sido posible salvar en el caso del gobierno de Brasil haber aceptado medidas sanitarias de la OMS, de haber aceptado las proposiciones de compra de vacunas, empezar la vacunación, por ejemplo. Esto sabemos hoy por hoy que hubiera sido posible empezarla en diciembre, o incluso fines de noviembre. Y eso no ha pasado, ¿no? Y el costo en vidas humanas que se podría haber economizado, por así decirlo, es muy, muy alto, ¿no? Es muy difícil que encuentres a alguien acá en Brasil que no sabe de un pariente, un amigo, etcétera, un vecino que no se ha muerto de COVID. Así que un primer aspecto es este, ¿no? ¿Cuántas vidas hubieran sido salvadas simplemente si el gobierno hubiera aceptado incorporado, ¿no? a su rol de políticas un cierto cuidado científico planeado, etc.? Si pensamos sobre todo que está también en Brasil un sistema unificado de salud pública que soportó una crisis impresionante sin colapsar. Hubo colapsos locales, ¿no? Como por ejemplo el colapso en la ciudad de Manaus entre fines de enero, febrero de este año, y que incluso ha sido una cosa tan escandalosa que llevó a la apertura
de la comisión parlamentar del Senado que está haciendo que hizo su inquérito, ¿no? Y su investigación, y que condenó a Bolsonaro por más de 70 y tantos crímenes comisivos, omisivos, etc. Así que un primer punto es cuántas vidas habrían sido salvadas en el caso que tuviéramos un otro tipo de orientación y de gobierno. Y para complementarlo, por ejemplo, la mortandad en Brasil no ha sido incluso peor porque en las favelas, sobre todo en el Río, pero también en São Paulo, en donde la gente se imaginaba una decimación, eso no pasó, no ha sido tan intenso cuanto se pensaba, porque hubo organización interna de los moradores y de su entorno en el sentido de garantizar de las maneras como esto era posible condiciones de supervivencia. Así que no, lo que se esperaba como el horror en las favelas no pasó, y no pasó por autoorganización. Así que, claro, hubo también formas de organización que promocionaron el cuidado de la vida, y esto impidió que la abstención, por un lado, y la acción en contra de la protección de la vida por parte del gobierno tuviera consecuencias más fuertes. El segundo aspecto que me parece muy grave tiene que ver justamente con el daño a la democracia. Porque, claro, si la democracia en Brasil, yo diría desde 2016, con la deposición de Dilma, pasaba por una crisis institucional muy evidente, esta crisis ha sido agravada aún más después, a lo largo de la campaña presidencial 2018, el primer año del gobierno Bolsonaro 19 y luego la pandemia. Nunca nuestra democracia estuvo bajo tanta incertidumbre. Nunca, yo diría, desde la promulgación de la Constitución 88, hace mucho tiempo, ¿no? Y pensábamos que nuestra democracia, por lo menos desde un punto de vista institucional, estaba asegurada. Y esto no es para nada verdadero. Así que, y claro, durante la pandemia, asociada a la producción de la muerte, también estaba incluida ahí un conjunto de violencias en contra de la democracia brasileña, y esto, claro, produjo lo que llamé el mal encuentro, ¿no? El encuentro trágico entre Bolsonaro y la pandemia. Entonces, estos dos aspectos me parece que son importantes, y claro, y también hay mucha gente que contesta, ¿no?, la manera de cuantificar el impacto de la COVID comparando el número de muertos por millón de habitantes, ¿no? Porque lo que se dice es que eso es una metodología que no está adaptada para este tipo de enfermedad, ¿no? Y que es una metodología más adaptada para otros tipos de enfermedad, que no son enfermedades agudas, ¿no?, con picos. Y incluso también porque con tales números no llegamos a comprender exactamente las diferencias regionales, etcétera, ¿no? Esto un poco se uniformiza. Y claro, cuando pensamos, ¿no?, el número de muertos por millón de habitantes, el escenario cambia, ¿no? Y entonces India, China, incluso Estados Unidos, dan lugar a países más pequeños con una población más concentrada y a la vez también más empobrecida, ¿no? Y sin las condiciones que, por ejemplo, un país continental como Brasil tiene, que es una cierta estructura de salud pública que, aunque estuviera ya bastante dañada desde el final, desde los años 16, 17 en Brasil, por ajustes neoliberales económicos, aún así pudo sostenerse frente a la pandemia, ¿no? Ha sido posible. Lo que muestra la importancia del sistema único de salud de Brasil, un sistema que, según el gobierno, y de no ser la pandemia, hoy por hoy estaría en vías de privatización, ¿no? Hay casos muy, muy interesantes, apenas para como
ejemplo, ¿no? Para comprenderse el carácter perverso de lo que pasó acá en Brasil. Un grupo hospitalario privado de São Paulo, de la ciudad de São Paulo, ha empezado a hacer como experiencias con medicación no recomendada por la OMS, con sus pacientes. Y era una red privada, individuos de clase media y gentes con ricos, ¿no? En São Paulo. Y claro, los números de mortalidad empezaron por subir. Hubo una investigación y se descubrió justamente que este hospital, esta red privada hospitalar de São Paulo, no ha cumplido diversos protocolos que habían sido establecidos por el sistema público de salud. Que ellos sí han intentado como que han hecho experiencias, ¿no? Transformando a sus pacientes en cobayas a los cuales se ministró ivermectina, cloroquina, etc., el llamado kit COVID. Esto se descubrió y lo que es más impresionante es saber, y la gente, claro, lo recordó, que Bolsonaro y sus hijos durante los meses abril, mayo del pasado año, cuando tales experiencias empezaron, aquello ha sido propagandeado, ha sido divulgado, ha sido incluso elogiado como una política digna y bastante mejor que la política de la salud pública en Brasil, y que el modelo de tratamiento COVID adoptado por esta cadena privada de hospitales era el modelo que Brasil debería asumir, que no lo hace por presiones políticas, etcétera, porque la idea era, es importante terminar con el sistema de salud pública en Brasil. Claro, ahora cuando se descubrió la cantidad de muertos por el hecho de que se adoptaron políticas y protocolos no científicos para el abordaje del COVID, claro, los Bolsonaro apagaron sus tweets, sus mensajes en Facebook, etcétera, pero felizmente la gente los tenía impresos. Pero, y en estos comunicados del pasado año ellos decían, ¿no? Ahí estamos por delante, esto es lo que cuenta, ¿no? El sistema privado es más flexible, tiene creatividad, se encarga mejor de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema público de salud no lo hace. Y hace falta terminarse con eso. Imagínense que de no ser la COVID, seguramente Brasil no tendría más un sistema público de salud unificado, porque la presión económica de los agentes económicos es muy fuerte, ¿no? Y es algo terrible. Brasil no ha sufrido más porque el sistema público pudo contener el horror. Bueno, eso es el primer aspecto, ¿no? La primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no acepto vamos así ponerlo, ¿no? Esta maximización de lo político, que para ser político no puede contener dimensión institucional, que es muy propia de la reflexión de Rancière. Lo que me interesaba de Rancière era esta revitalización de la noción del demos, y que me parecía era importante incluso aproximar de la manera con que Butler piensa quiénes son estos que se habilitan a la posición del demos, ¿no? No es simplemente y sencillamente la clase trabajadora. Hay muchos otros agentes políticos. Pero para volver a tu tópico, lo que me parece importante, y esto no he desarrollado ni en el libro en portugués ni en el libro en inglés, pero quizás en el futuro, es pensar, me parece importante, ¿no? Pensar el atrito, la fricción, el conflicto entre la dimensión institucional y la dimensión generadora de poder, que es esta dimensión intrínseca al poder de Dios, ¿no? Me parece que una democracia depende de este atrito
de este conflicto, por así decirlo, ¿no? Entre generación de poder, producción performativa de derechos y incorporación de tales derechos por el hecho de que hay gentes que, claro, se organizan y luchan por transformar el sistema político, ¿no? Me parece que no es algo, me parece, no me parece posible institucionalizar esta creatividad del demos. Me parece que eso es no institucionalizable por definición. Pero me parece también que es necesario pensar qué es lo que resulta del atrito, del conflicto entre la creatividad del demos y el régimen de estabilidad institucional que sí, para Arendt era bastante importante, ¿no? Lo que me parece muy, muy rico en el pensamiento de Arendt es este reconocimiento de una doble dimensión de lo político que pasa por la acción, pero pasa por la creatividad, pasa también por la estabilidad. Y esto es un juego que no tiene solución, ¿no? No tiene como solucionarse, no hay fórmula que permita encontrar el equilibrio justo y estable entre creatividad y estabilidad. Me parece que Arendt no intenta hacerlo, y eso es muy interesante, porque no crea una teoría general de lo político. Lo que hace es observar fenoménicamente estas dimensiones y sus tensiones, ¿no? Esta dimensión de tensión yo no he enfatizado en el libro porque, claro, me interesaba sobre todo pensar el caos del terrible encuentro entre desgobierno y pandemia, ¿no? Era algo que tenía ahí su fulcro, tenía ahí un límite, pero claro, hace falta pensarlo también, no diría la conjugación, pero todo el problema que está involucrado en esta tensión entre acción, creatividad, novedad y marcos jurídicos de estabilidad. Porque no se puede vivir una democracia también sin estabilidad. Y yo he enfatizado muchísimo, ¿no? El problema de no saber si tendremos elecciones el próximo año. Y si las tendremos, será respetado el resultado si Bolsonaro no las vence. No lo sabemos. Y de hecho no lo sabemos y nadie lo sabe. Y si uno dice que lo sabe, lo miente. ¿Por qué no lo sabe? Así que me parece importante eso. Esta combinación, ¿no? Esta tensión entre dimensiones distintas, que es un poco la manera de pensar, me parece, la relación entre acción política y derecho. Me parece importante, por ejemplo, en la lectura que hace Butler, con la cual concordo, que es el derecho a tener derechos, guarda justamente esta doble dimensión, ¿no? Este derecho primero, que para Benhabib, por ejemplo, es un derecho de fundamento moral que incumple a la humanidad. En Arendt y en Butler, me parece, no se trata de relacionar este derecho primero como un fundamento, como una condición epistemológico-moral que es parte de una comprensión kantiana de la humanidad como fin en sí misma, y luego los derechos como esto que está ya garantizado, instituido por el Estado soberano, ¿no? El derecho codificado. Lo que hace Butler al leer a Arendt, y me parece que eso está en línea de consonancia con Arendt, es enfatizar la producción del derecho por medio de la acción colectiva, y luego, como se trata de una lucha por derechos, luego conquistar también a partir de esta lucha primera nuevos derechos, ¿no? Un alargamiento del espacio institucional, del plano jurídico-político, de lo que es la ciudadanía. Y me parece que ahí está algo interesante, ¿no? Esta manera de comprender qué es el derecho a tener derechos. Porque tú lo sabes, ¿no? Que Rancière no está para nada de acuerdo con este lema ariano del derecho a tener derechos, por manera, no sé, no comprende bien
cómo es que Arendt lo concibe y lo pone en acción. En eso está muy alejado de la manera con que Butler comprende el tema arendtiano. Pero también no, esta desesperación de Rancière hacia la dimensión del derecho, la dimensión de la positividad del derecho, ¿no? de lo que se conquista y de lo que produce estabilidad. Para él todo eso es como una dimensión que desborda del ámbito del político, y no es así para Arendt. André, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Hemos estado casi 2 horas, seguramente por ahí hay algún comentario más, pero me parece que hemos estado, proseguiremos el diálogo. Te agradecemos, nos quedamos pensando, movilizadas por estas inquietudes de la pandemia y de la crisis de la democracia en Brasil, en Argentina. A mí me quedó, bueno, todo esto que vos decías me convocó mucho de la torpeza como metodología, y que se extiende, ¿no? Que es lo que decís, está en Trump, está en Bolsonaro, y acá hubo un evento en las elecciones pasadas de un personaje muy raro que creo que por ahí está ocupando ese lugar, lamentablemente, que es Milei, con un evento de que un custodio sacó un arma, ¿no? Cuando estaban ahí en el acto. Así que efectivamente creo que son cosas que, por supuesto, que tienen el anclaje en cada lugar, pero nos sirve pensarlas de los fenómenos como se van dando en los distintos países, porque evidentemente hay una popularización de la derecha, ¿no? Una derecha populista. Sí, no, y que va más allá de la derecha, ¿no? La derecha, incluso en Brasil, donde la derecha nunca ha sido muy civilizada, lo que vemos ahora con la extrema derecha es algo que desborda completamente. Claro. Se queda la categoría de derecha ya se queda también un poco corta y obsoleta para pensar ese fenómeno, sí. Efectivamente. Sí. Así que te agradezco muchísimo, gracias a Betty, bueno, que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Andrea, interesantísimo. Por ahí no todos tenían el libro, ahora lo vamos a hacer circular, porque como un sistema de impresión y eso, pero lo vamos a hacer circular, Betty, luego te lo envío. Seguramente desde aquí del grupo vamos a hacer una reseña del libro. Así voy a tener el tercero, el de cada 10 años, ahora me falta este. Exactamente. Espero que espero no tardar más 10, ¿no? Espero que la versión en inglés que envié para... Es cierto, va a romper esa. Que sea aceptado, ¿no? Que sea aprobado. Bueno, nos avisas cuando salga en inglés también. Muy interesante. Así que nos avisas cuando salga en inglés y proseguimos entonces el diálogo. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos, a todos. Y continuamos. Andrés, saludo a María Rita y a las gatas. A las gatas de parte de mis gatos. Sí. Un abrazo a todos y todas. Abrazo. Buenas noches, abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias, Anabela. Fantástico. Ay, gracias, Betty, por fantástico, estar. Fantástico. No, ¿cómo no iba a estar? Después manda el libro. Te mando ahora mismo el libro porque él había pedido antes. Sí, que lo leyera. Nosotros en el grupo lo leímos, claro, en el grupo lo leímos, pero bueno, después la difusión en general era más difícil. Seguro. Chao, querida. Gracias. Mucha suerte. Chau.